Muy buenos días desde la Westerplatte de Gdansk. Me encuentro en el lugar donde el 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, o eso al menos dicen. Como vamos a ver luego, hay algunas incongruencias en este relato. La Westerplatte, que significa placa occidental en alemán, recordemos que Gdansk o Danzig en aquel entonces era una ciudad principalmente habitada por alemanes, se encuentra en una especie de península atrapada entre el mar Báltico y el río Motlava. Y hoy en día es una zona industrial que pertenece al puerto de Gdansk, que es el más importante de Polonia. Si miramos hacia los lados, tenemos aquí el mar Báltico, como ves, con instalaciones portuarias y grandes barcos cargueros en el fondo, y justo enfrente más instalaciones portuarias, pero esta vez en el río. Bueno, vamos a ir recorriendo la Westerplatte y te voy a ir contando la historia de lo que ocurrió aquí en 1939. Durante todo el recorrido hay una serie de carteles informativos en polaco y en inglés que explican un poquito lo que pasó aquí. Pero como ves, ha habido algún acto de vandalismo que otro y se ha roto el cartel este, por ejemplo, y no se ve muy bien. Pero bueno, igual para que no sea demasiado largo te voy a ir explicando las cosas principales, para evitar cartel por cartel explicarte cada una de las minucias de los acontecimientos que tuvieron lugar aquí. Bueno, para ponernos un poquito en situación, esta Westerplatte era una zona fortificada donde había un polvorín del ejército polaco. ¿Pero qué pintaba aquí? Bueno, para esto nos tenemos que poner a finales de la Primera Guerra Mundial. Ahí los tratados de Versalles decidieron volver a crear el Estado polaco, que había estado sojuzgado por Alemania y el Imperio Austrohúngaro y Rusia, y darles un corredor con salida al mar, que estaba muy cerca de aquí, a unos kilómetros al oeste. El problema es que este corredor partía en dos al Imperio Alemán. Por un lado quedaba Prusia Oriental con su capital en Königsberg, al actual Kaliningrado, y en el otro lado pues estaba todo el grueso de lo que es el resto de Alemania. Esta organización territorial además tenía otro problema, y es que este corredor polaco era muy estrecho, y justo aquí se situaba también la ciudad de Danzig, Gdansk en aquel entonces. Y esta ciudad estaba poblada en un 90% por alemanes. Así que había miedo que en un rápido golpe de mano se pudiera volver a cerrar el corredor por parte de los alemanes, con lo cual se decidió hacer una especie de experimento. Se dio a esta ciudad un estatus de ciudad libre, es decir, un mini estado independiente donde convivirían polacos y alemanes de manera pacífica. Aunque la ciudad era independiente, se habían otorgado algunas ventajas a los polacos. Por ejemplo, ellos llevarían el ferrocarril y el correo, además tendrían derecho a descargar sus barcos en el puerto de Danzig, porque Danzig pertenecía a la zona aduanera polaca, aunque era independiente. Pero ahí es donde empezaron los problemas, porque las autoridades portuarias de Gdansk se negaban frecuentemente a descargar barcos polacos que llevaban munición y armas para el ejército polaco. Así que después de mucho rifirrafe, la Comunidad de Naciones le dio a Polonia el derecho de construir un polvorín aquí en la Westerplatte. Pero los polacos sabían que los alemanes no tenían muy buenas intenciones con ellos y que la ciudad de Gdansk tarde o temprano querría volver a pertenecer a Alemania. Así que empezaron a crear fortificaciones aquí, torres de vigilancia y trincheras para prepararse para un posible ataque. Había también protestas en Gdansk, sobre todo por parte de los partidos nacionalsocialistas que apoyaban a Hitler en contra de la existencia de este polvorín. Por ejemplo, aquí hay un cartel que dice: «Desarme, sí, fuera con el depósito de tránsito de municiones del territorio de Danzig». Aquí lo pintaban de movimiento pacifista, pero creo que los planes eran otros. La verdad es que desde la llegada al poder de Hitler se habían tranquilizado bastante las cosas. Los alemanes habían firmado con Polonia un pacto de no agresión en 1934, y además aquí en la ciudad de Gdansk se había rebajado bastante la tensión entre los habitantes alemanes y polacos. Así que en cierta manera se podría decir que igualmente les pilló por sorpresa el ataque alemán. Y es que el día 1 de septiembre de 1939, a las 4:47 horas de la madrugada, el capitán del barco escuela alemán Schleswig-Holstein, que estaba anclado aquí enfrente en el río de Gdansk, dio orden de abrir fuego contra las posiciones polacas. Bueno, actualmente esta zona ha cambiado mucho. Como veis, hay grandes barcos cargueros, instalaciones portuarias, pero bueno, el barco estaría anclado en algún sitio aquí enfrente.
Bueno, el colmo era que el Schleswig-Holstein en realidad era un barco escuela, no era un barco de la flota de guerra, digamos. Había llegado aquí a Gdansk a una visita de cortesía unos días antes y bueno, fue recibido con gran alegría por la población alemana local. Pero lo que no sabían los polacos es que en el barco escuela había escondidos más de 200 marines de guerra alemanes que tenían como objetivo tomar la Westerplatte. La idea era dar un golpe de mano rápido para hacerse con el control de esta zona, que era la única que en realidad estaba controlada por los polacos. Una vez eliminado este peligro, en la ciudad, que era mayoritariamente de población alemana, ya estaban organizados diferentes grupos paramilitares como las SS y la SA, que se habían formado durante los años anteriores precisamente con este plan, con hacerse el control de la ciudad para que pudiera reintegrarse al Imperio alemán. Bueno, y en este lugar hay un monumento enorme que conmemora estos hechos precisamente. Bueno, es increíble que más de 90 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial todavía hay este fervor por los héroes que defendieron este lugar. De hecho, hay muchos lugares aquí en la Westerplatte, como aquí en el propio monumento, donde la gente todavía pone velas en memoria de ellos. Bueno, y aquí desde arriba del monumento hay una vista súper amplia de todo lo que es la zona industrial y portuaria de Gdansk. Recordemos, el puerto más importante de Polonia. Bueno, y ahora te voy a contar un pequeño secreto. Aunque se cuenta siempre que el principio de la Segunda Guerra Mundial se produjo con este bombardeo del barco escuela Schleswig-Holstein, en realidad, aunque queda muy bonito, muy espectacular, no es del todo cierto. Porque la verdad es que los primeros disparos de esta operación contra la Westerplatte partieron del faro que tenemos ahí enfrente. En realidad, la orden de ataque debía darse a las 4:40 y el capitán del Schleswig-Holstein tenía 7 minutos de retraso sobre la hora acordada. Y resulta que en el faro este que he enseñado enfrente había un grupo de granaderos que debían atacar a la misma hora y ellos lo hicieron 2 minutos antes que la Schleswig-Holstein. Es decir, que los primeros disparos no vinieron del barco, sino del faro. De hecho, cuando termine mi visita aquí a la Westerplatte me voy a dirigir al faro para averiguar más sobre lo que ocurrió allí exactamente. Pero los alemanes del faro no corrieron muy buena suerte porque los polacos repelieron inmediatamente el ataque y acertaron en el faro, y de hecho hubo varios muertos entre los atacantes alemanes. Pero bueno, hay que decir, y aquí va otra exclusiva, que tampoco los alemanes del faro fueron los primeros que dispararon en la Segunda Guerra Mundial. Un historiador polaco estableció que en realidad unos minutos antes fue bombardeada una localidad llamada Wielun en el sur del país. Y además fue un ataque muy despiadado contra la población civil porque no había objetivos militares en este pueblo. Y es que los alemanes no solo tenían como objetivo recuperar sus territorios del este para volverlos a incorporar al Imperio alemán, sino el plan era desplazar a la población polaca para hacer lo que llamaban ellos Lebensraum, es decir, espacio vital para los alemanes. Pero en realidad los planes de Hitler iban mucho más allá que eliminar a los polacos. De hecho, tenía pensado también conquistar después la Unión Soviética y el plan era eliminar a 50 millones de personas, de eslavos, para que se reemplazaran con alemanes. Así que te imaginas lo loco que estaba este hombre, con lo cual no puedo entender que hoy en día todavía haya gente que le defienda o le admire porque era de verdad un asesino de masas. Imagínate que hoy en día viniera uno y dijera vamos a eliminar a todos los de un país y luego nos vamos a reproducir nosotros como locos para reemplazarlos. Pues eso era básicamente la idea que tenía este hombre del mundo. Bueno, pero lo que venía diciendo, que en realidad los civiles que murieron en Wielun fueron los primeros muertos polacos de la guerra y no los defensores de la Westerplatte. Pero claro, para el ideario nacional polaco es mucho más bonito decir que aquí hubo unos héroes que resistieron contra los alemanes y lucharon hasta el último hombre prácticamente, hasta que se tuvieron que rendir por falta de munición, que admitir que un montón de civiles murieron bajo las ruinas de un ataque que se podría considerar hoy en día un crimen de guerra. Pero bueno, hay que decir que a pesar del efecto sorpresa, a los alemanes no les fue muy bien con el golpe de mano que habían planeado contra la Westerplatte, porque los polacos no solo se defendieron, sino que resistieron hasta 7 días más. Los alemanes intentaron bombardearles con la aviación, con el barco Schleswig-Holstein, con la artillería, pero a pesar de que redujeron a escombros muchas de las casas de guardia que había aquí, los polacos seguían aguantando. Finalmente acabaron rindiéndose y capitulando a los 7 días, pero no porque no quisieran luchar, sino porque ya no tenían municiones y apenas alimentos. Bueno, quizás uno de los sitios que más llaman la atención en este recorrido por la Westerplatte es este edificio de aquí.
Al parecer este edificio era uno de los puestos de guardia que utilizaban también como enfermería, porque ya durante los primeros bombardeos aéreos de este lugar hubo varios heridos y tenían que intentar pues atenderlos como pudieran con medios muy precarios, pero no paraban los bombardeos, así que algunos incluso murieron mientras estaban aquí siendo tratados. Por aquí cuidado, la entrada bajo propio riesgo, seria amenaza para la salud y la vida. Pues hombre, mucho no tranquiliza esto. Bueno, sí que se ve aquí los restos de los daños, sobre todo los causados por los bombardeos aéreos. Es verdad que el techo muy seguro no parece, porque tiene una pinta de que puede colapsar en cualquier momento. Así que habrá que andar con cuidado. Bueno, aquí hay una parte que hasta está cerrada, porque seguramente habrá colapsado algo. Lo que me parece increíble es que te dejen entrar todavía, porque la verdad es que se ven las placas de cemento totalmente partidas ya y solo agarradas por algunos hierros que hay en medio. Bueno, no está del todo confirmado, pero se cree que durante los bombardeos aéreos de artillería a los que sometieron los alemanes a los defensores polacos de aquí murieron más o menos unos 15 soldados. Hay que tener en cuenta que para los polacos son héroes nacionales y de hecho les han levantado aquí un memorial. Bueno, y nos vamos para el faro para ver qué ocurrió allí. Bueno, ya he dado bastante vuelta y he llegado aquí al otro lado del río, donde está el faro. Bueno, ves que estamos en una zona portuaria de descarga de barcos. Y ahí al fondo se ve el monumento de la Westerplatte. Y bueno, el faro en cuestión lo tenemos ahí arriba. La verdad es que aunque sea una zona industrial, se ve bastante impresionante con esos barcos enormes que hay ahí fondeados. Y enfrente la verde Westerplatte. Y aquí la salida ya al mar abierto, al mar Báltico. Mira, lo gracioso aquí en Polonia es que los cuervos no son todo negros como los que tenemos en Suiza, por ejemplo. Estos son bicolores. Mira, no vueles, ven aquí. Bueno, nos tocan un par de escaleras, me temo. Un par o unas cientas. En este cartel pone que el 1 de septiembre de 1939 a las 4:45 de la mañana cayeron los primeros disparos en dirección a la Westerplatte y que con esto comenzó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, con 55 millones de víctimas. Es decir, que estábamos en lo cierto 2 minutos antes de que el barco Schleswig-Holstein empezara a disparar. Bueno, parece que aquí una terracita. Bueno, ahí al fondo un barrio que tiene las típicas casas todavía que se llamaban en la época comunista, de placas de hormigón, aunque las han pintado un poquito de colores ahora. Y bueno, está el puerto industrial con esos grandes barcos ahí anclados. Ahí al fondo hay un ferry también, este blanco y azul, que es un ferry que va desde aquí a Suecia. Y enfrente la Westerplatte, con el monumento donde hemos estado hace unos minutos. Bueno, y aquí ya la salida del canal al mar Báltico. Mira, está saliendo un carguero, que no sé si es un petrolero, porque es de estos que no tiene nada por encima, que tiene todo por debajo. Y bueno, al otro lado también hay un barco que está en los astilleros y si te fijas al fondo se ve la bahía de Gdansk y al fondo está Sopot, que es un sitio de playa, y ya un poco más al fondo la ciudad de Gdynia, que es otra ciudad grande portuaria que hay por aquí. Y bueno, se dice de hecho que las tres ciudades, Gdansk, Sopot y Gdynia, forman el trío de ciudades que forman una especie de mancomunidad económica e industrial. Y mira al otro lado que hay coches y más coches, porque se ve que esto es la zona aduanera donde se importan los coches extranjeros y se quedan aquí en espera de despacho de aduanas. Bueno, es verdad que aunque este sitio en parte es un poco industrial, la verdad es que tiene su encanto, porque de alguna forma como que converge muy bien lo que es la naturaleza con lo industrial, o sea, no queda tan feo como en otros lugares. Y además aquí en la terracita del faro con el solecito ya del atardecer es muy agradable.
Bueno, vamos a subir un poco más, que parece que se puede ver lo que es el propio mecanismo del faro. Vamos a subir la última escalera, que ya es de hierro, donde me imagino que será... Bueno, aquí está la propia luz del faro, pero claro, esto es una imitación, es una bombilla nada más, porque si fuera la luz del faro de verdad nos quedaríamos aquí más ciegos. Y bueno, están aquí las claraboyas por las que se ve. Bueno, y fue desde aquí donde partieron estos primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y parece ser que los polacos del otro lado de la Westerplatte respondieron al fuego, pero primero fallaron y tuvieron que corregir el tiro, y a la segunda ya acertaron aquí de lleno en el faro. Al parecer sí que murieron algunos de los granaderos alemanes que estaban aquí, y bueno, la verdad es que fue bastante fracasado el primer ataque. Y luego el barco Schleswig-Holstein estuvo 10 minutos bombardeando la Westerplatte, y después llegaron las fuerzas de tierra y pensaron que esto iba a ser cuestión de 10 minutos hasta que capitularon los polacos, pero como he explicado antes, estuvieron resistiendo una semana y les causaron bastantes bajas. El resto de la campaña polaca es verdad que luego fue bastante rápida, y en unas pocas semanas los alemanes ocuparon toda Polonia. Bueno, y vamos para abajo, que tengo que guardar la cámara, porque mira qué escalera hay aquí, y como me descuide me mato aquí, ¿eh? Bueno, y acabada la visita al faro, vamos a ver si nos podemos acercar a Sopot, que es este sitio de playa que he dicho antes que está aquí cerca, y a ver si hay suerte y antes del anochecer llegamos para verlo todavía, porque dicen que es muy bonito y será una buena manera de acabar el vídeo, ¿no? Pero antes tenemos que pasar por un escenario más de la Segunda Guerra Mundial que fue muy importante aquí en la ciudad de Gdansk. Bueno, y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk, aparte de la Westerplatte que hemos visto ya, hay un segundo escenario que no podemos dejar de visitar, y es la oficina postal polaca. Nos tenemos que poner en contexto. Danzig era una ciudad poblada en más de un 90% por alemanes. Había obtenido el estatus de ciudad libre por decisión de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, pero esto era poco aceptado por la población local, que quería reunificarse con el Imperio Alemán. Pero aunque Danzig tenía el estatus de ciudad libre, había varias cosas que todavía gestionaba Polonia, entre otras cosas las aduanas, el ferrocarril y el correo. Como la oficina de correos era uno de los únicos puntos de la ciudad que aún controlaban los polacos, funcionaba a la vez un poquito de oficina de inteligencia para recoger información sobre lo que pasaba en la ciudad, que cada vez viraba más hacia la simpatía con Hitler. Así que, a medida que se fueron deteriorando las relaciones entre Polonia y Alemania, aquí empezaron a hacer acopio de armas y recibir entrenamiento para resistir contra los alemanes en caso de una invasión. Y esto es lo que ocurrió precisamente el 1 de septiembre de 1939. A la vez que se atacaba la Westerplatte, aquí llegaron tropas alemanas con la orden de tomar el edificio. Pero en el interior del edificio, los 50 trabajadores postales que quedaban aquí más o menos decidieron plantarles cara a los alemanes. Bueno, los alemanes trataron de asaltar a este edificio de diferentes maneras. Primero intentaron colarse al sótano y fueron recibidos por una lluvia de balas, y de hecho varios alemanes murieron. Al final, como los polacos no se rendían, los asaltantes de la SS introdujeron líquido inflamable en el sótano y le prendieron fuego con los lanzallamas. Ya viéndose asediados por las llamas, a los polacos no les quedó más remedio que rendirse y salir del edificio con una bandera blanca. Y aquí es donde se produjo uno de los primeros crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, porque el oficial que salía con la bandera blanca fue matado de un disparo. A los otros 38 miembros del correo polaco les juzgaron, les acusaron de ser partisanos y les fusilaron en un aeródromo cercano de aquí. Bueno, la oficina se mantiene más o menos como estaba en aquel entonces, aunque fue destruido el edificio, lógicamente, y reconstruido. Bueno, en el interior del edificio hay un pequeño museo que explica un poquito estos acontecimientos que ocurrieron aquí, y hay diferentes objetos postales de la época que se exponen. Aquí se muestran también algunos objetos de los asesinados. Para conmemorar estos acontecimientos y la heroica resistencia de los trabajadores postales polacos, se les ha levantado aquí, delante de la oficina postal, un monumento.
Aunque el edificio fue parcialmente destruido por las llamas y luego rehabilitado, todavía quedan en su fachada algunos agujeros de bala y de los impactos de las granadas. Bueno, y para acabar la tarde he llegado aquí a Sopot, un lugar en la costa del Báltico. Como he dicho, es un sitio muy famoso de vacaciones ya desde hace varios siglos. Y Sopot tiene algo muy especial, y es que tiene esto, es el embarcadero más largo de Europa. Tiene 511 metros de largo y bueno, como ves, está abarrotado un domingo por la tarde. La verdad es que si esto está así un mes de noviembre, no me puedo imaginar cómo estará en el mes de agosto, en la temporada turística. Bueno, aquí alguien está dando de comer a las aves marinas y como veis hay de todo, desde cisnes, pasando por gaviotas de todas clases, algún cuervo que otro, una especie de patos y están súper revolucionadas. Y mira, hace un viento porque parece que las gaviotas se las está llevando casi el viento, ¿eh? A ver si no me caga ninguna en la cabeza. Aquí hay un señor que les está tirando pan hacia arriba y mira, le están volando casi por encima de la cabeza, pero como hay tanto viento les cuesta mantenerse en el lugar. Bueno, y esta es la playa de Sopot y como ves es enorme y si te fijas es toda la bahía hasta el final y donde ves esas grúas y barcos al fondo, eso es Gdansk, donde estuvimos antes en el faro. Y aquí hacia el otro lado pues otra playa, parece todo bastante pintoresco aquí y en medio el Gran Hotel. Bueno, y la verdad es que este Gran Hotel tiene mucha historia, porque en él durmieron muchos personajes ilustres, entre ellos, por ejemplo, Charles Aznavour, el famoso cantante, o Fidel Castro incluso. Y también Hitler pasó 2 noches en este hotel en 1939, poco después de la toma de Gdansk por los alemanes, y vino aquí un poco para celebrar la reincorporación de esta ciudad al Imperio Alemán y además un poco para darse un baño de multitudes en su conquista de Polonia. Aunque las malas lenguas dicen que no se quedó aquí por lujo, sino porque no se atrevía a ir a Danzig porque tenía sospecha de que ahí no eran todos de fiar y que también había todavía polacos infiltrados que podrían atentar contra su vida. Bueno, y aquí tenemos la placita al final del embarcadero donde tenemos el faro de Sopot. Y algunos restaurantes y hoteles. Bueno, y no puedo resistirme de tocar el agua del mar Báltico, aunque debe estar helada. Casi me pilla. Bueno, la verdad es que no está tan fría, casi está más caliente que el aire, porque ahora que está como anocheciendo, empieza a hacer una rasca aquí fuera y la verdad es que la he notado bastante calentita, así que igual no sería mal momento para darse un bañito. No, es broma, ni loco. Bueno, y anocheciendo ya en las playas de Sopot, llega la hora de despedir este vídeo. Si te ha gustado este recorrido por la historia de la Segunda Guerra Mundial, por favor, dame un like como siempre, y si quieres ver más lugares en Europa increíbles como este, no dudes en suscribirte al canal El Suizo Casual. Un saludo desde Sopot en Polonia y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta luego.